Pues Sacua no es un comercial, nada más es como para darles una breve introducción, pero si alguien después quiere comprar un coche me hablan, vendemos autos. Sacua es la primera marca mexicana de autos eléctricos y el coche que vieron es el primer auto eléctrico mexicano. Y entre la misión para crear Sacua está precisamente demostrar que México es capaz de innovar en la industria automotriz con talento local, es decir, nos importa muchísimo proyectar a nuestra gente y a nuestro país como un país con capacidad para innovar. Y a la vez buscamos siempre ser una empresa muy equitativa y entonces le hemos dado a la mujer muchísima importancia dentro de Sacua y eso nos llevó a romper un récord que ni siquiera estábamos pensando que eso, o sea, no traíamos eso en mente. Cuando uno habla de equidad, la equidad, más que asunto de políticas, debiera ser un asunto de filosofía. Que somos equitativos e inclusivos por filosofía, por convicción personal, no porque hay un manual de políticas que tengamos que seguir. Y eso es lo que hacemos desde Sacua. Dentro de nuestra filosofía está el tema de inclusión y de equidad. Y entonces toda la línea de ensamblaje, pusimos a mujeres prácticamente a cubrir toda la línea de ensamblaje. Y no estábamos siendo conscientes de lo que estábamos haciendo realmente. Y de pronto nos dimos cuenta que Sacua se había convertido en el primer auto del mundo en ser ensamblado por mujeres. En 140 años de industria automotriz, nunca había un auto sido ensamblado por mujeres. Y eso, muchas gracias. Y eso nos ha llevado a ser un ejemplo global, vivo, de cómo las mujeres tenemos gran capacidad para trabajar en la industria automotriz. Y bueno, eso solamente es un pedacito muestra de cómo los que trabajamos en este grupo empresarial estamos realmente con una filosofía muy firme de ser equitativos y de ser inclusivos. Y a ver si me pueden ayudar con la presentación. Listo. Yo me quedé pensando muchísimo acerca de qué abordar el día de hoy. Y quisiera que fuera más un momento de reflexión, como esto que acabo de decir. La equidad debe ser algo de filosofía y de convicción, no algo que tengo que hacer de forma obligada o porque tengo un manual de políticas que seguir, sino algo que realmente queremos todos porque sabemos que nos va a ir mejor si todos somos considerados cuando se conforman las ciudades y toda esta planeación para que todos podamos convivir dentro de la sociedad. Entonces yo me quedé pensando en algo que he estado hablando durante años y parte de eso fue el motivo por el cual yo ingresé en la industria automotriz hace ya poco más de 20 años. Y me he ido dando cuenta, porque he ido observando la industria, y me he ido dando cuenta que el tema de la movilidad lo hemos ido convirtiendo en un privilegio, cuando es un derecho humano fundamental. Y lo hemos ido convirtiendo en eso, en un privilegio, en un lujo. Y de eso que precisamente me gustaría reflexionar con ustedes el día de hoy. No me dijeron si me iban a dar una... ¿No? Bueno, tú me ayudas entonces. Dale. Para que conozcan un poquito de mí, he trabajado tanto en la industria automotriz, 2 turnos diarios cuando menos, durante más de 20 años. Y me puse a hacer un conteo. Y siempre me gusta hablar desde mi experiencia, desde lo que realmente sé hacer. Y por ahí he escuchado este tema que dicen que para que te consideres experto en algo tienes que reunir 10,000 horas efectivas de trabajo. Pues en mis muchos años ya me sobrepasé las 100,000 horas de trabajo en este sector. Pero aparte yo digo que vivo la industria, porque aparte de trabajar en ella, realmente la vivo y la observo y observo todo lo que pasa. Y eso me ha ido que vayamos avanzando en ciertas cosas en las que hoy trabajamos y por eso llegamos a Sacua. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente? Gracias. Quiero comenzar con esta imagen porque quiero platicarles un poco acerca de una anécdota personal y de cómo me fui dando cuenta en el paso del tiempo que hemos ido convirtiendo la movilidad en un privilegio. En el año 2003, el coche que está a la izquierda, no es ese coche, pero fue el único que encontré en internet porque resulta ya que es tan viejo que ya no hay. Fue la única fotografía que encontré en internet. Así fue mi primer auto, un Atos 2003, color gris, que me costó 73,900 pesos en el año 2003. Y yo como mujer que iba a acceder a mi primer vehículo, y como muchas mujeres que estaba comenzando a tener vida económica profesional,
y que iba a pagar yo mi primer auto, fui al concesionario y me atreví porque dije, yo tengo que tener un auto para moverme, porque necesito este auto. Fui a pedir el auto más barato que hubiera, solo con clima. ¿Por qué digo solo con clima? Porque soy de Monterrey y sé que todos me van a entender con el calor que hace ahí. Entonces fui a pedir el auto más barato con clima. En una época donde uno todavía podía prescindir de que el auto tuviera unos rines, tuviera o no vidrios eléctricos, tuviera o no estéreo. Entonces dije, oye, ¿le ponemos estéreo? No, no quiero estéreo, porque no podía pagar un estéreo, no podía pagar vidrios eléctricos, no podía pagar rines. Entonces dije, no, yo quiero el auto más barato que tengan, con clima solamente es lo único que necesito. Y entonces, en ese tiempo fue el auto más barato, 73,900 pesos. Al día de hoy, en 2025, estos son los 3 autos más económicos del mercado. Hoy cuestan 252,900 pesos y tienen ahí esos precios. Esos son los más económicos. Ahora, ¿cómo vamos transformando en privilegio ese derecho de movernos? ¿Me ayudas con la siguiente? Me puse a hacer un análisis y lo he ido haciendo por años. El auto más barato ha aumentado 242%. Ha aumentado muchísimo, considero yo, en muy poco tiempo. Pero el salario mínimo ha aumentado más. Ahora, por encimita, pudiera parecer que entonces es mucho más fácil adquirir un coche, porque el salario ha aumentado muchísimo más que el valor del auto. Y podemos decir, oye, como ganamos más y el aumento del salario es mayor a cómo ha ido aumentando el valor del auto más económico, entonces es muchísimo más sencillo poder comprar un coche. Pues no es cierto. Y eso se debe a otros factores. ¿Me ayudas con la siguiente? Esta es una gráfica de cómo ha aumentado. Pues sí, ha aumentado muchísimo más el salario mínimo que el valor que el incremento de los autos en estos últimos 20 años. ¿Me ayudas con la otra? Ahora, ¿por qué no es más sencillo hoy comprar un auto cuando el salario ha aumentado más? Porque hay que considerar, bueno, antes de pasar a eso, me quiero pasar esta gráfica que es bastante importante y que también tiene una incidencia en cómo compramos coches. Cuando yo empecé en la industria automotriz en el 2003, porque a partir de que fui a comprar mi primer auto y me trataron de la patada, y creo que tiene que ver con que haya sido una muchachita de 20 años que fue a pedir el auto más económico que había, y me trataron bastante feo, y ahí yo decidí en ese instante que me iba a dedicar a la industria automotriz. Yo creo que eso tuvo que ver con ser mujer, porque viene una mujer aquí a querer comprar un coche, el más barato que hay, el trato fue denigrante. Entonces, cuando yo empecé con la industria y empecé a observarla, había en México 25 marcas de coches, y allí comencé a trabajar en la industria automotriz con todas las marcas que había, con un negocio donde integrábamos todas las marcas de coches